Tras su celebrada victoria electoral, dentro de 2 días Barack Obama será investido presidente de Estados Unidos. Toma las riendas de un país inmerso en una situación desesperada. Después de 30 años de políticas neoliberales, en los que el mercado ha sido un rey absoluto, el Estado ha abandonado sus funciones. Lo han pagado las clases medias y bajas. Se mire como se mire, las oportunidades que siempre han definido a América han dejado de existir. Lo que observamos es un sistema fiscal que beneficia a los ricos y un sistema educativo que perpetúa las desigualdades. Uno de los lugares más pobres de Estados Unidos es Cameron Park, en Texas. Aquí esperan como agua de mayo los empleos que ha prometido Obama en la rehabilitación de carreteras, puentes, escuelas y en las energías alternativas. Sus empresas se fueron a México y China. Aquí lo vemos porque por lo mismo el mercado libre se fueron todos los trabajos que había aquí, aunque eran trabajos medio pobres, pero como quiera se fueron todos para México, China. La inversión en infraestructuras prometida por Obama llega tarde para los arrasados barrios de Nueva Orleans. Más de 3 años después del huracán Katrina, sigue la reconstrucción de la ciudad, inundada por culpa del deterioro de sus diques protectores. Los pobres se quejan de que a ellos les están echando de la ciudad. Vivimos en un país rico. ¿Por qué nos hacen sufrir y luchar de esta manera? Y sin embargo se gastan millones, billones y trillones de dólares para luchar en una guerra con la que no tenemos nada que ver. En todo el país han aumentado los que piden comida gratuita. Muchos de ellos trabajan jornadas completas, pero no pueden mantener a su familia, porque los ingresos de un trabajador medio son más bajos hoy que hace 30 años. Es de verdad una crisis. En los 25 años que hemos estado aquí, nunca hemos visto esta situación. La vida de Carolina se va deteriorando día a día por falta de cuidados médicos. Estados Unidos carece de un seguro de enfermedad universal y gratuito como en España, por ejemplo. Y Bush se va dejando más de 45 millones de personas que, como esta familia, no pueden pagar un seguro privado. En los Estados Unidos, cada día están muriendo niños y adultos porque carecen de seguro de enfermedad. La Casa Blanca se prepara para el cambio de inquilino. Bush deja a Obama un país que sufre las consecuencias de su política de rebajar impuestos a los ricos y de cortar las ayudas a los pobres. Mientras, miles de millones de dólares se han esfumado en la guerra de Irak. El caótico legado de Bush en portada, después de la publicidad. Ya sabéis que últimamente todo, el precio de la gasolina, de la comida, está subiendo y que todo el mundo está luchando ahora por salir adelante. Los encantos de Nueva York atraen a muchos turistas, a pesar de la crisis económica que vive Estados Unidos y que arrastra a otros países. La ciudad, escaparate del capitalismo, batirá este año un nuevo récord de visitantes. Sin embargo, los beneficios que dejan se reparten irregularmente. Mientras algunos barrios de Manhattan tienen la mayor concentración de millonarios del mundo, solo hace falta cruzar el puente de Brooklyn para adentrarse en algunos de los 10 lugares más pobres del país. Las desigualdades sociales y la diferencia entre salarios son los más grandes de los últimos 80 años. En Estados Unidos ya hay 38 millones de personas que viven bajo el nivel oficial de pobreza. Se esfuma el tan querido sueño americano, esa certeza de que en este país uno puede triunfar si se lo propone. Se mire como se mire, las oportunidades que siempre han definido a América han dejado de existir. Lo que observamos es un sistema fiscal que beneficia a los ricos y un sistema educativo que perpetúa las desigualdades.
A las 10 de la mañana ya son muchos los que esperan el almuerzo ante la iglesia de los Santos Apóstoles de la 9ª Avenida de Nueva York. Es la cocina benéfica más grande de las 1000 que hay en la ciudad. En una urbe tan rica, 3 millones de ciudadanos, una tercera parte de la población, tiene dificultades para comprar su comida diaria y su necesidad va en aumento. Es un fallo de la sociedad en su conjunto. La sociedad no ha sabido ocuparse de la gente necesitada. No hay suficiente trabajo para todos. La mayor parte de esta gente está en la calle porque no hay viviendas asequibles. Vienen aquí porque tienen hambre. Durante los días laborables, esta iglesia neoyorquina se transforma para cumplir con el mandato divino de dar de comer al hambriento. Cada día reciben a más de 1000 comensales. La mayoría son desempleados que viven en la calle. Pero la mala noticia es que en 5 años se ha doblado el número de personas que necesitan ayuda para comer, a pesar de que trabajan y ganan un sueldo medio. Y lo más sorprendente es que muchos de ellos tienen estudios superiores. América tiene una proporción alarmante de trabajadores pobres. De hecho, en estos últimos 7 años, con el gobierno de Bush, no solo ha aumentado la pobreza, sino que han caído en picado los ingresos medios de los trabajadores de clase media, de los que no son ni ricos ni pobres. Aunque ha aumentado el Producto Interior Bruto, los únicos que se han beneficiado de ello son los ricos, mientras que a la gente de clase media y baja le va peor que nunca. La comida que esforzados voluntarios sirven a los pobres proviene del Banco de Alimentos de Nueva York. Es el que recibe aportaciones del gobierno y de las empresas alimentarias. Pero el precio de la comida está por las nubes y el problema es que cada vez hay menos donaciones. Es de verdad una crisis. En los 25 años que hemos estado aquí, nunca hemos visto esta situación, donde hay una demanda que sigue subiendo, más familias en necesidad y menos comidas para ayudar a esas familias. En el centro de distribución de comida gratuita que el Banco de Alimentos tiene en Brooklyn, apenas queda agua mineral, cereales y pasta. Del Ria Sills echa en falta la verdura fresca y la leche que habitualmente conseguía aquí. Forma parte de esos miles de neoyorquinos que trabajan, pero cuyo sueldo es insuficiente para mantener a su familia. Tengo que venir aquí porque cobro el salario mínimo y después de pagar las facturas no siempre tengo para hacer la compra. He de ocuparme de mis nietos, así que al menos me queda este recurso para ayudarme. Nuestro salario mínimo hoy es tan bajo que alguien que trabaja a tiempo completo cobrando ese salario no puede mantener a una familia de 4 miembros. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, suele retirarse a trabajar a la Costa Brava catalana. Ahora enseña economía en Nueva York, pero fue un alto cargo de la Casa Blanca de Clinton y en el Banco Mundial. Está preocupado porque las políticas económicas de los últimos años han hecho crecer las desigualdades en su país. Los ingresos de un trabajador medio son más bajos hoy que hace 30 años. Estamos asistiendo, pues, a un declive, pero no solo en los últimos 2 años, sino a lo largo de toda una generación. Esto supone un problema de movilidad social, es decir, que la posibilidad de ascensión social de un pobre es hoy más difícil que hace 50 años. En las afueras de Austin, la capital de Texas, está uno de los locales más típicos de la ciudad. Aquí la gente puede desahogarse de los problemas que han sacudido Texas este verano. Antes de los huracanes, este ya era uno de los estados en el que la desigualdad entre ricos y pobres era más grande. Sobre ella
George Bush inició sus recetas económicas. Estuvimos casi los últimos en muchos presupuestos en muchos de los presupuestos de servicio social. Él, sin embargo, él los cortó. Yo creo que lo hizo usaba su tiempo aquí como una campaña de la presidencia nacional. Es innegable que Bush representa la quinta esencia de la filosofía republicana. Menos impuestos para estimular a las empresas. El Capitolio de Austin, el símbolo del poder político de Texas, es visita obligada para los turistas. En este escenario, y como gobernador del estado, el hoy presidente George Bush se convirtió en el líder conservador que el Partido Republicano andaba buscando. Una vez en la Casa Blanca, Bush cambió el sistema fiscal del país. Casi todos los beneficios de esta reducción de impuestos fueron a parar a manos de la gente muy rica. El problema aquí es que esto creará una desigualdad perpetua en nuestra sociedad. La riqueza permanecerá entre los que ya son ricos y se heredará de generación en generación. Houston es uno de los lugares de grandes desigualdades sociales. La ciudad es conocida como la capital mundial del petróleo, porque sus rascacielos albergan a más compañías petroleras que ningún otro lugar. Pero en una sociedad tan rica hay un 15% de habitantes que viven en la pobreza. Y como en todo el estado, la política social y fiscal les ayuda muy poco. La gente con las casas más grandes, que pagaron más impuestos, recibieron los beneficios más amplios. A los pobres, pues nada. Para observar de dónde procede la riqueza de Texas, no hay nada mejor que ir a ver las numerosas y extensas refinerías que rodean Houston. Es el estado que produce más gas y petróleo del país. Precisamente, el sector en el que Bush trabajó antes de dedicarse a la política es uno de los que más se ha beneficiado de sus recortes fiscales. Para nuestra economía, supone una cantidad fabulosa de empleos e ingresos. Y todo esto ha sido posible gracias a los incentivos fiscales que han permitido explotar yacimientos de gas y petróleo que parecían inaccesibles. Este es el Centro Médico de Texas, otra de las fuentes de riqueza de Houston. El complejo hospitalario más grande del mundo. Atiende a pacientes de todo el planeta. Sin embargo, cada vez hay más gente que viviendo en esta ciudad queda excluida de la atención médica. En Estados Unidos, casi 50 millones de personas carecen de seguro de enfermedad y esto se ha convertido en un grave problema nacional. En los Estados Unidos, cada día están muriendo niños y adultos porque carecen de seguro de enfermedad. Mónica y su hija Carolina llegaron desde Perú a Texas hace 10 años, con la esperanza de encontrar una cura para la enfermedad neurológica que sufría la niña. Hoy son residentes legales en Estados Unidos. Mónica trabaja de niñera, pero como le pasa a millones de personas, su sueldo es insuficiente para pagar el seguro médico. Si ella tuviera un seguro médico, ella podría ir al hospital, tratarla, no dejar que la enfermedad avance tanto, porque esta enfermedad es progresiva. Entonces se va empeorando y cada vez necesita más cosas. No hay ningún programa social para ayudar a Carolina. Por sus problemas respiratorios, ha estado varias veces al borde de la muerte. Solo entonces puede ser visitada en un hospital, ya que la ley obliga a atender a las urgencias.
Este sistema arruina la salud de la niña, la economía de los hospitales y la de la familia. En Estados Unidos, las facturas médicas tienen la culpa de la mitad de las bancarrotas familiares. Tengo una deuda gigantesca de miles de dólares. Y pues ahorita, aunque yo sea una persona que trabaje mucho, que pueda, tengo el crédito muy dañado. O sea, yo no podría ir a comprar una máquina, por decir, porque no me van a dar el crédito. Lo tengo dañado porque pues debo mucho en los hospitales. Entonces ese es otro tipo de problema que también viene a causa de esto, porque no la voy a dejar morir a mi hija. Tengo que internarla en el hospital. Tengo que ver la manera que le salven la vida. La doctora Malinow preside una organización de médicos que trabaja para que haya un seguro médico público y obligatorio en Estados Unidos. Quieren para todos el seguro estatal, que hoy solo existe para los mayores de 65 años. El resto está basado en la medicina privada y sus costes están disparados. Es un negocio y en un negocio uno quiere hacer la ganancia máxima posible. Entonces, ¿qué pasa? Es el capitalismo, ¿no? Y entonces los costos van a seguir subiendo y subiendo y subiendo porque nadie que está ganando dinero va a querer básicamente poner un tope en eso. Por eso que nosotros tenemos que tratar de crear un sistema médico que no tenga el sistema privado en ese sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, son las empresas las que pagan a sus empleados el seguro médico, contratándolo con aseguradoras privadas. Pero muchas empresas han dejado de hacerlo al dispararse los costes. En clase, la doctora Anna Malinow explica a sus alumnos los problemas que este sistema provoca. Los seguros suben cada año un 10%, mientras que los salarios solo un 3%. La gente ha de pagarlos de su bolsillo y cada día es más gente la que se queda sin seguro. Si hay un niño que tiene cáncer y no tiene seguro médico y no puede encontrar un hospital de caridad que les dé el cuidado gratis, entonces estos niños o los padres tienen que vender todo lo que tienen para poder salvar la vida de los niños, o los niños básicamente se mueren. ¿Me puede demostrar cómo es que ronca? Le digo, Ramiro, wake up. La doctora Malinow es pediatra en uno de los hospitales públicos que atiende a los niños cuyos padres carecen de seguro. En Texas hay casi 1,5 millones de menores en esta situación. Es el lugar del país donde hay menos niños y adultos asegurados. Además, el gobierno de Bush ha reducido los programas que podrían paliar el problema en todo el país. El Congreso aprobó una ley para proporcionar cuidado médico a los niños pobres, pero el presidente la vetó alegando que el país no se lo podía permitir. El dinero que hubiera costado era el equivalente a unos pocos días de guerra. Ellos insisten en que es el papel de la Iglesia y no del gobierno para ayudar a la gente, para dar asistencia a la gente. Es un corriente muy fuerte que han crecido desde las 80 en este país y ya es dominante en el Partido Republicano. María es ciudadana americana. Hoy tiene cita con la asistente social del Centro Comunitario de Salud de Brownsville, en Texas. Se trata de un centro de atención que recibe fondos del gobierno federal y los pobres pagan según sus recursos. La clínica tiene más pacientes que medios y ha de remover cielo y tierra para atenderles. Como María, el 95% de la gente sin seguro carece de toda ayuda oficial. Desde el día en que me cortaron a mí la ayuda, yo tuve que cancelar todas mis citas. Tenía una porción de citas, tenía con el doctor del cáncer, con el que me hizo la radiación y el quimo,
con con otro doctor que me mandaron. Él me mandó a terapia, las terapias las tuve que cancelar. María tiene que hacerse un seguimiento del cáncer que tuvo hace 6 años. A causa de lo débil que la dejó la enfermedad, solo puede trabajar media jornada y carece de medios para tratarse. Entre más se tarda uno, más avanza la enfermedad. Pero la mayoría de las personas así le hacemos. Muchas veces no quiere uno atenderse hasta que no está ya bien enfermo. María Cruz. La tardancia es porque no tiene uno el modo de pagar y los costos del hospital, del doctor, todo está muy caro, muy caro. La asistenta social, Antonia Gómez, lleva 25 años en este trabajo. Ha visto cómo en este tiempo se han reducido las ayudas a la gente más pobre, sobre todo en los últimos 8 años. Las leyes del Estado y del país han acabado con muchos programas sociales. Tristemente la realidad es con esos pacientes que están necesitando asistencia médica, que tienen diagnosticado cáncer, que se les está negando el servicio médico. La triste realidad es que si no cualifican para ningún programa y no están siendo vistos por los especialistas ni los hospitales, la realidad es que van a fallecer porque no hay servicio médico que se les pueda, ¿verdad?, que se les está dando a estas personas. La salud de María Yolanda Caballero se deteriora gravemente cada día que pasa por falta de cuidados médicos. Está entre los miles de norteamericanos enfermos sin atención adecuada por falta de medios. Como consecuencia, hay lugares en Estados Unidos donde la esperanza de vida es tan baja como en los países más pobres. La gente muere antes de tiempo por enfermedades que se podrían curar. La mortalidad infantil es más alta en este país que en Cuba, Grecia o Portugal. María Yolanda piensa que no llegará a los 65 años, la edad en que todos los americanos tienen derecho a seguro médico. Es domingo y empieza la misa en la comunidad más pobre de Estados Unidos, Cameron Park. Está en el sur de Texas, en el Valle del Río Grande. Los ingresos por persona y año son inferiores a los 4.000 euros y, como en toda la región, más del 80% de la población es católica y de origen latino. En Estados Unidos la pobreza tiene color y afecta sobre todo a las minorías étnicas. Y lo que es indignante es que las personas que ellos escogen sufrir son niños y la gente con menos recursos, los pobres. Digo yo, el papá hace entre muchas cosas, pero algo muy importante es enseña a sus hijos a eso, a caminar. El padre Michael Seifer es el párroco católico de Cameron Park y su iglesia es el centro social de una comunidad en la que el paro es el doble de la media nacional. Lo que pasa en este lugar permite entender algunas causas de la pobreza en Estados Unidos. Como este poblado, hoy los lugares de mayor pobreza en Estados Unidos son los afectados por el Acuerdo de Libre Comercio en América del Norte, que permitió la marcha de las industrias a países más pobres. Solo en Texas se perdieron 3 millones de empleos. Para los padres de familia es muy duro. Aquí lo vemos porque por lo mismo el mercado libre se fueron todos los trabajos que había aquí, aunque eran trabajos medio pobres, pero como quiera, se fueron todos para México, China, y ya no hay aquí. Como este poblado, hoy los lugares de mayor pobreza en Estados Unidos son los afectados por el Acuerdo de Libre Comercio en América del Norte, que permitió la marcha de las industrias a países más pobres. Solo en Texas se perdieron 3 millones de empleos. Para los padres de familia es muy duro. Él dice yo quiero que mis hijos estudien, dice, porque no quiero que anden trabajando así como yo. No quiero que se maten tanto como yo, dice, yo quiero que ellos sean alguien en la vida, porque pues para mí es muy difícil, dice, pero pues ¿qué hago? Tengo que trabajar para ti y para mis hijos.
Cada tarde, cuando Omar llega de la escuela, se encuentra en casa a la anciana que Celsa, su madre, está cuidando. Celsa lleva a la anciana a su casa porque así, mientras la atiende, puede ir avanzando las inacabables tareas de un hogar de familia numerosa. La vivienda solo tiene 2 habitaciones donde han de acomodarse los padres y 7 hijos. Pero el principal problema es sobrevivir. Yo estoy ganando ahorita lo mínimo, 5.15 la hora, y mi esposo está ganando a 8.25. Allá donde anda lejos de nosotros, pero pues dice, ¿qué más hago? Necesito trabajar, dice, mis hijos me piden. ¿Qué hacen? ¿Qué están comiendo tan rico? Mira, pero no invitan, ¿verdad? A menudo, la maestra Alicia Ibarra visita las casas de sus alumnos para poder ayudarles mejor. La pobreza infantil también ha aumentado en Estados Unidos. En Texas, 1 de cada 4 niños es pobre y una de las consecuencias es que van mal en los estudios. Veces hay problemas emocionales que yo tengo que captar cuando los veo así. Yo siempre entiendo y todo lo que tengo que hacer es ir a una casa de familia y hacer una visita en un hogar y saber que hay problemas de todo tipo. Los hombres empiezan a desligarse, a despegarse de las familias porque ya no pueden mantenerlos y se meten al tráfico de lo que sea. Entonces, pues hay mucha disfunción familiar. La última ley de educación del gobierno Bush ha venido a complicar las cosas. Beto González es uno de los redactores de esa ley, llamada Que ningún niño se quede atrás. Nacido en una familia pobre, ha vivido el sueño americano. Es el latino que más alto llegó en el departamento que financia las escuelas públicas. Especialmente cuando se habla de los adultos. La filosofía de parte del gobierno federal es, si les vamos a dar dinero, pues entonces queremos ver resultados. Si no quieren los resultados, no tienen que aceptar el dinero federal, la ayuda federal. La ley causa mucho estrés en maestros y niños porque obliga a las escuelas públicas a someter a los alumnos a continuos exámenes. Si los resultados de los niños son malos, la escuela puede perder la financiación. Que me gané un trofeo. Las maestras de todos los grados se ven muy presionadas y los niños al igual que eso, porque nada más, como quien dice, les enseñan el examen, les enseñan cómo pasar el examen para que cumplan cada quien con su cometido. Los hijos de las familias pobres, como las de Cameron Park, son los más perjudicados por esta ley de Bush. A veces les falta papel, lápices, carecen de ordenadores y de un espacio para estudiar. Así es difícil competir. En las clases de refuerzo escolar que coordina Alicia en la parroquia de San Felipe de Jesús, los niños encuentran el material escolar y el apoyo necesario. Pues salen felices y cansadísimos, ya llegan felices a sus casas porque ya saben que al siguiente día van a entregar una tarea, igual que el niño que vive allá en la colonia de enfrente, que son los ricos de la ciudad. La gente ahora me aprecia por las cosas que hago y por ayudar a otra gente, a mis compañeros y mis maestras siempre me están felicitando por las cosas que hago. La mamá también bien quemada, pero sobrevivieron, destruyeron y los vecinos rehicieron la casa que tienen. El padre Seifer nos lleva a visitar a los vecinos de la población más pobre de América. Con sus 6.000 habitantes, Cameron Park es la mayor colonia de Estados Unidos. Las colonias nacieron en los años 60, junto a la frontera con México, cuando especuladores vendieron parcelas a los inmigrantes sin ninguna infraestructura. Durante años, los vecinos han vivido en calles sin asfaltar, sin agua corriente, sin colectores ni correo.
Ahora es diferente, gracias al voto. Juan Banda y su esposa son promotores del voto y van por las casas de Cameron Park animando a la gente a votar. El padre Seifert les convenció de que podían luchar por sus derechos participando en las elecciones. Es una de las soluciones para salir de la pobreza. Así nos hacen caso, ¿verdad? Que tenemos votos, y cuando hay votaciones que hay los que se van a, ¿cómo le dijera? A reelegir, ¿verdad? Que se van a, pues, nos prometen, ¿verdad? Ayudarnos, y ahorita pues nosotros hemos visto bastante ayuda en la colonia. El dinero está, esa es la cosa. Yo creo que la cosa es que nos tienen convencidos que la pobreza es nuestro destino, que pues no hay fondos, no podemos hacer cosas que necesitamos porque no hay fondos. Y eso no es cierto, hay bastante dinero, bastante, pero invertido en otras cosas. Mucha de la gente que vive en Cameron Park lleva años en Estados Unidos, casi toda su vida. Sin embargo, algunos carecen de papeles, ya que la regularización migratoria lleva pendiente 25 años. ¿Qué te pasó con el sueño americano? Con el sueño americano, no, pues que cruzamos el río con la mentalidad de que venimos a recoger el dinero con escoba, como dicen en México, ¿va? Pero no es verdad eso. Mariano forma parte de los más de 10 millones de inmigrantes sin papeles. Lleva una década en el país y es constructor. Cuando uno de sus clientes descubrió que vivía ilegalmente en Estados Unidos, decidió ocupar la casa construida por Mariano sin acabar de pagársela. Mariano denunció el caso ante los tribunales, pero nunca imaginó que el estafador le denunciaría a él. Cuando yo me presento, no hay justicia para mí. No me deja el fiscal hablar, ni me deja presentar papeles, ni me deja decir nada. Nomás dice, ¿eres culpable de esto? Le digo, no. Dijo, siéntate. Y le hace al guardia que me detuviera con las esposas, y ya me detienen. De ahí estuve yo 82 días en la cárcel, sin poder hacer nada, sin poder, que nadie me escuchaba, nadie me hacía caso. En una familia pobre, si el trabajador no recibe el ingreso que merece, entonces toda la familia sufre, pero de una forma, muy permanente. En Nueva Orleans, el problema de los impagos salariales es tan grave que los trabajadores se han asociado y realizan acciones para reivindicar sus derechos. Durante el gobierno de Bush, también se ha reducido el acceso de los trabajadores pobres a la justicia a causa de los recortes en los programas sociales. Por ejemplo, las agencias del gobierno que investigan las reclamaciones salariales reciben menos fondos y sus funcionarios son insuficientes para poner orden entre los patronos. El balance de poder en nuestro país va siempre, así, ¿no? Con los ricos y los pobres, quedándose debajo, porque si uno no tiene abogado para representarse en la corte, entonces va a perder, por supuesto. Kathy Yucker trabaja en una organización de abogados que defiende gratuitamente a los pobres. Cada vez hay más gente que necesita sus servicios, pero este año el presidente Bush también vetó la ley del Congreso destinada a financiar más abogados de oficio, y los que hay están desbordados. Nosotros estamos rechazando la mayoría de los casos que recibimos. Es muy triste porque sabemos de que cuando nosotros negamos su caso, no van a tener remedio. 3 años después del paso del huracán Katrina por Nueva Orleans, las escuelas de la ciudad que han quedado en pie intentan recuperar sus tradicionales bandas de música. Las bandas no solo sirven para desfilar en el famoso carnaval de la ciudad, sino que forman parte del esfuerzo para construir un nuevo sistema educativo, semiprivado. Nueva Orleans tenía las peores escuelas públicas del país, lo cual explica en parte su pobreza.
Esta ciudad nunca tuvo ningún interés en dar una buena educación a una parte importante de sus ciudadanos, porque de lo contrario, nunca hubieran aceptado los empleos mal pagados que ofrecían en el sector servicios. Igual hubieran aspirado a algo más. Había la sensación de que económicamente la ciudad se beneficiaba manteniendo a la gente en esos trabajos mal pagados. Nueva Orleans era conocida por la cultura que ha dejado su pasado francés, latino, africano, pero detrás de esa atractiva fachada se escondía la segunda ciudad con mayor número de pobres del país. El Katrina dejó al descubierto la desigualdad social y racial que había y que las nuevas tormentas no hacen más que agudizar. A diferencia del centro rico, muchos barrios pobres, como Ninth Ward, aún parecen un enorme descampado. Nadie diría que en sitios como este vivían hacinados y segregados miles de personas de escasos recursos, el 80% de raza negra. Muchos carecían de medios para evacuar la ciudad y quedaron abandonados a su suerte durante la tormenta y la inundación que siguió. Nadie sabe exactamente cuántas, pero se perdieron muchas vidas. Varios amigos de mi nieto murieron ahogados cuando se inundó la ciudad. En realidad el huracán fue lo de menos. Lo peor fue cuando cedieron los diques. Albertine es de las que ha tenido suerte y hoy regresa a su hogar. 3 años después de haber huido de la tormenta, se instala en su casa ya restaurada, con la ayuda de sus nietos. Una tercera parte de los habitantes de Nueva Orleans aún no ha podido regresar. A esta altura es a la que hay que construir ahora el suelo de las casas. Win Metoyer dirige la reconstrucción de casas en el barrio de clase media de Gentilly. Poco a poco los vecinos regresan, pero es un proceso muy lento, porque la gente duda de que la ciudad sea habitable. Mientras los inmigrantes latinos construyen viviendas en esta parte de Nueva Orleans, en otros barrios las destruyen. Los pobres carecen de un hogar al que regresar, porque el gobierno del país y el de la ciudad están derribando las casas de protección oficial. Una de ellas era la de Sharon Jasper, que lucha con todas sus fuerzas para recuperar las viviendas sociales. Alegaron que lo que había destruido nuestras casas era el huracán, pero no es cierto. Se sirvieron del huracán como excusa para deshacerse de las viviendas de protección oficial y de la gente pobre. Sharon nos muestra uno de esos complejos sociales desalojados. Nada se sabe del destino de las casas. El ayuntamiento dice que el agua las dañó y son inhabitables, pero los vecinos aseguran que podrían repararse muy fácilmente. Vivimos en un país rico. ¿Por qué nos hacen sufrir y luchar de esta manera? Y sin embargo se gastan millones, billones y trillones de dólares para luchar en una guerra con la que no tenemos nada que ver. ¿Podéis entender cómo me siento? ¿Entendéis lo que siento en mi corazón? ¿Qué clase de presidente tenemos? Se ha dicho a menudo, sin tapujos, que el Katrina ha supuesto una oportunidad para reconstruir Nueva Orleans desde cero, entre otras cosas expulsando a la gente más humilde. En determinados círculos es evidente que cierta gente no quiere que vuelvan los pobres porque son un lastre para la ciudad. Muy cerca del centro histórico de Nueva Orleans viven los sin techo.
El número de gente en la calle se ha doblado tras el Katrina, porque muchos perdieron casa y familia con el huracán, la inundación y las tormentas que han seguido. Diversos voluntarios se esfuerzan para atenderles y que siempre tengan algo que llevarse a la boca. Los indigentes lo agradecen y hasta lo comparten. Pero la mayoría están enfermos y viven bajo un puente. El precio de los alquileres se ha triplicado desde el huracán. Antes yo pagaba $300. Ahora alquilar el mismo sitio me costaría $800 o $900. Los precios han subido, pero los sueldos se han estancado. Diversas órdenes religiosas regentan este centro de acogida, que es la casa de los que no tienen casa. Aquí pueden venir a asearse, lavar su ropa, conseguir comida, reciben asistencia médica y se les ayuda a recuperar la documentación que perdieron en el huracán. Las monjas que atienden a la gente sienten los efectos de la política de Bush también en Nueva Orleans. Se han suprimido muchos servicios sociales. Cada vez se ayuda menos a los pobres, a los que viven en la pobreza. Tenemos muchos problemas de infraestructuras. Y eso nos impide ocuparnos de los pobres como lo hacíamos antes. Sharon Jasper sufre estrés postraumático, como muchos de los supervivientes del Katrina, pero no hay medios para tratarles. La situación es tan grave que los suicidios se han disparado y también la mortalidad en general. Estoy físicamente enferma y no soy la única. Cada día que pasa tengo que asistir a un funeral en esa iglesia de allí. 3 años después del huracán, mi gente sigue muriendo porque no han podido volver a casa, por el estrés, por la depresión, porque se les ha roto el corazón. El principal hospital de la ciudad era el Charity Hospital y está cerrado desde el Katrina. Con sus 2.000 camas y multitud de especialidades, Nueva Orleans se jactaba de tener la mejor atención médica para los pobres. Ahora ya no solo no tienen casas para volver, sino tampoco suficientes escuelas públicas ni hospitales donde ser atendidos. Lo que ocurrió en Nueva Orleans tras el Katrina fue uno de los grandes errores del gobierno de Bush y aún hoy no ha sido enmendado. Con este presidente y, más importante, el vicepresidente Dick Cheney, hay recursos suficientes para armar el Estado. Sin embargo, no hay recursos suficientes para seguro social, para seguros médicos por los viejos y los pobres. Y eso es el legado de George Bush. En casa de María Alcántara, hoy es fiesta. Es el día en que su hija pequeña ha acabado otro ciclo educativo. Esta inmigrante dominicana está contenta porque ahora ya sabe que su hija irá a la universidad. ¡Date, vámonos! Sin embargo, la fiesta es incompleta. Falta Juan Mariel, el hijo veinteañero muerto en combate en Irak. Un dolor que María lleva encima cada día de su vida. Si es una guerra que tuviera la soberanía del país en peligro, yo fuera la primera que estuviera en el frente. Porque la patria hay que defenderla. Pero que yo no, por eso es que la mayoría de la gente está en contra de la guerra, porque no entiende, no ve motivo, la razón por qué esta guerra. Para mí esto es una guerra inútil. En institutos como este, el ejército ha reclutado a muchos soldados. Los hijos de los pobres ven la carrera militar como una oportunidad para educarse y progresar. Juan Mariel Alcántara está enterrado en el Cementerio Nacional de Long Island, un cementerio militar que han reabierto para las víctimas de la guerra de Irak. Mientras aumentan las tumbas, estremece pensar que con una sexta parte del dinero gastado en Irak, Estados Unidos podría haber saneado los planes de pensiones y la seguridad social durante 75 años.
En Argentina han tenido que trasladar al ganado vacuno a tierras marginales. Como en otros países de América Latina, los mejores campos se dedican a cultivar soja transgénica. Usted la come todos los días, porque come carne, come vacuna, come pollo, come cerdo, que la base de su alimentación es la soja, es la base de su alimentación. O sea que usted la está comiendo a la soja todos los días. La soja arrincona a otros productos. Muchos agricultores están enojados y piden a sus gobiernos que reflexionen. ¿Cuál es el modelo productivo en la Argentina y qué es lo que le conviene a la mediana y pequeña burguesía agropecuaria y qué es lo que le conviene a los procesos de desarrollo local? Y claramente no es el monocultivo sojero, sino que es una agricultura diversificada y de base familiar. En Paraguay hay un clamor campesino contra el cultivo de soja transgénica. Su modelo de producción orgánica y minifundista choca con el latifundismo de los productores de soja, que usan alta tecnología y productos químicos. El modelo en sí que atenta contra la vida, al atentar contra la vida, atenta contra el medio ambiente. Los recursos naturales están destruidos. Hay pocos montes, hay contaminación de suelo, contaminación del agua, contaminación del aire. En Paraguay, el uso incontrolado de los herbicidas y pesticidas asociados a la soja transgénica está poniendo en peligro hasta la vida humana. Planta soja demasiado y los alemanes vienen a pulverizarse con avión y mata todo nuestro producto y mata todo nuestro gallina también. ¿Todo bien tu bebé, mamá? En la maternidad del Hospital Regional de Encarnación, más del 2% de los bebés nacen con malformaciones. Hace unos 3 años el personal médico se dio cuenta de que no solo aumentaban los casos, sino que eran más complejos. Por la zona en donde nos encontramos, nosotros creemos que sí tiene relación con la exposición a agrotóxicos y de hecho lo hemos demostrado. Muchas ciudades latinoamericanas crecen rodeadas de suburbios misérrimos, a donde van las familias campesinas desplazadas. Unas se han quedado sin trabajo porque la soja no necesita mano de obra y otras huyen de los agroquímicos. Hay más pobreza, mucha migración, no solamente a nivel interno, sino a nivel también exterior. Se va mucha gente a Argentina, a España. La soja es oro para los grandes propietarios agrícolas y para las multinacionales que están detrás de este negocio. Hay quien lo considera un nuevo colonialismo. Que el imperialismo ha cambiado y que los mecanismos de sometimiento son otros, son mucho más sutiles y que fundamentalmente pasan por la biotecnología. La guerra de la soja en el próximo programa de En Portada.